Bueno, pues voy a comenzar. El título es Dios existe y desea relacionarse contigo. Ese es nuestro tema número 1, en el que tenemos a Dios como un Dios, en primera parte, creador, ¿no? Es un Dios que creó todo lo que conocemos, Él nos creó a nosotros, y también como un Padre amoroso. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en términos generales, que tenemos un Dios creador, pero que a la vez es un Dios como Padre amoroso también. Entonces, el enfoque que vamos a darle es también que Dios tiene un plan personal para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a tener aquí, voy a compartir pantalla. Los que no están en Zoom, pues no lo van a ver. Ok, entonces, Dios existe y desea relacionarse contigo. Esa es la verdad más grande con la que podemos empezar. Entonces vamos a empezar a ver los puntos. El primero es que Dios existe, ¿no? Y para esto quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado si tu vida tiene un propósito y si Dios realmente se interesa por ti? Esa es una pregunta que quiero que cada uno de ustedes se hagan. ¿Alguna vez te has preguntado si tu vida tiene un propósito y si Dios realmente se interesa por ti? Ese es algo que quiero que dejemos ahí, que a lo mejor ahorita no tienen el tiempo de reflexionarlo y contestarlo con calma, pero que quiero que la anoten y la piensen para que la puedan contestar más adelante, sobre todo después de lo que vamos a ver hoy, que quizás pudiera cambiar la respuesta, ¿no? Entonces, hoy no vamos a hablar de una religión, no vamos a hablar de un Dios lejano, vamos a hablar de un Dios real que te conoce, que te ama y que quiere caminar contigo tu vida. Entonces dijimos que tenemos ahí en el punto número 1 en la diapositiva, igual y la voy a mandar en el grupo las diapositivas, que Dios existe, Él es el creador. Y para eso simplemente fácil, vamos a ir a Génesis 1:1. ¿Y qué dice Génesis 1:1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces estamos hablando de que Él es un Dios creador. Él creó los cielos, Él creó la tierra, nada apareció por casualidad. Dios es el origen de todo lo que existe, de todo lo que vemos, todo viene de Él. Y entonces, si Dios creó al mundo y lo fue creando, no fue como que en un día dijo, ay, voy a ver qué se me ocurre. A ver, hoy voy a hacer esto. No, Dios ordenadamente planificó la creación. Él fue dando pasos vemos cómo la creación se divide en estos 7 días, incluyendo el descanso, lo del final, y donde Él fue poniendo orden, ¿no? Incluso los miércoles vimos por ahí un poquito de eso, en donde hablábamos de que había un desorden y Dios empezó de eso a crear algo ordenado, es decir, con un propósito. Dios tenía un propósito, no empezó nada más así como que, ay, voy a poner una flor cuando todavía estaba todo oscuro. No, primero limpió, primero hizo la luz, primero separó y de esto fue dando vida, fue dando creación. Y podemos ver en la creación la imaginación de Dios tan hermosa, su creatividad, tantos colores, tantas formas, tantos animales, tantas plantas diferentes, tantos frutos. Entonces yo me pregunto, si Dios creó todo esto con un propósito que era que la florecita, la semilla diera una planta y luego esa planta diera un fruto, tenía un plan, tenía un propósito. Y si Dios creó el mundo de esa manera, también te creó a ti con un propósito, con una intención. No te creó ahí para que vagaras como un alma errante nomás en todo el resto de su creación. No, si cada una de las partes de su creación, el sol tiene un propósito, ¿no? Darnos calor. El agua tiene un propósito, poder nutrir a la tierra. Las plantas tienen un propósito, dar fruto. Los animales tienen un propósito. Tú también tienes un propósito claro en Dios. Y más tú porque eres su creación más hermosa y más grande. Entonces vamos a ver lo que dice el Salmo 19:1. Salmos capítulo 19, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hemos escuchado muchas veces esto, que la creación testifica de Dios. Tú puedes ver a Dios en cada cosa de su creación, ¿no? Así como una pintura necesita de un pintor, un edificio necesita un arquitecto,
la creación nos muestra que hay un creador detrás de eso. Hay alguien que hizo esa obra. Hay alguien que se preocupó por planificar cómo iba a ser esa obra y por lo tanto también se preocupó por planificar cómo ibas a ser tú. ¿Cómo se imaginó Dios en su corazón al hombre, al humano? Dice que a imagen de Él, ¿verdad? Somos semejanza de Él. Entonces, para empezar, somos tan especiales que nos puso algo de Él, de su esencia. Tenemos semejanza con nuestro Creador. Entonces, ya de entrada podemos ver ahí un trato especial para el hombre por encima del resto de la creación. Algo especial. Entonces, dijimos que Dios existe y tenemos ahí en el punto número 2 que dice que Dios nos creó. Él es un Padre amoroso, dijimos al principio. ¿Y qué dice Jeremías? Capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca de ustedes. Es decir, Dios, yo sé, ahora sí como quien dice, como cuando dice un papá sobre su hijo, ¿no? Yo sé lo que quiero para mi hijo, yo lo conozco, yo sé los planes que quiero para él, yo quiero que mi hijo tenga esto, que tenga lo mejor, que crezca de esta manera. Esto es lo que está diciendo en pocas palabras Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, es decir, que Dios piensa en ti. Dios piensa en ti, Dios tiene planes para ti. Tu vida no es un error, tu vida no es una casualidad, tu vida no es un se le chispoteó a tus papás. No, tú estabas en el plan perfecto de Dios desde el principio. Tal vez tu historia ha sido difícil, pero Dios no te define por tu pasado, sino por el propósito que Él tiene para ti. Algunos al día de hoy quizás ya lo tenemos claro, algunos quizás apenas vamos a ver cuál es ese propósito, pero Dios sí lo conoce y quiere llevarte a Él. De eso es de lo que quiero hablarte esta mañana. No creó el mundo por sí y creó tu vida con amor. Dios creó tu vida con un amor que tenía un propósito. Dios entonces, dice el punto número 3 ahí en la diapositiva, Dios nos ama. Dios existe, Dios nos creó y Dios nos ama. Y ese nos ama, subráyalo, porque eso es la base de todo. Dios nos ama y tiene un plan para nuestra vida. Es decir, que Dios quiere relacionarse contigo y conmigo de una forma especial, ¿sí? Entonces aquí te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees que Dios quiere conocerte personalmente o que lo conozcas de lejos? ¿Tú crees que Dios quiere que seamos como aquellos pueblos en la antigüedad que decían, el Dios de Israel, el Dios de los israelitas, así como, allá lo que se escucha, ¿no? Dice por ahí, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Está ese contraste en la palabra de Dios de lo que es haber escuchado de Dios, saber que hay un Dios que existe, saber que hay un Dios, incluso saber que Jesús vino y que murió en la cruz, pero ¿eso es conocerlo? No, eso es saber de su existencia. Eso es saber que hay un Dios y un Jesús que hizo algo, pero no es una relación, ¿no? Es como cuando tú tienes, ahora sí que, el amigo del amigo. Pues yo conozco, por ejemplo, voy a utilizarte de ejemplo, Marina. Yo a Marina no la conozco realmente. Hay una relación que está iniciando, sé que ella es conocida de mi esposo, es más, ni siquiera sé si mi esposo la conoce realmente. Una relación de verdad, de saber cómo siente la persona, cuáles son sus deseos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus anhelos. Pero ¿qué crees? Dios sí los conoce de cada uno de nosotros. La pregunta es si nosotros conocemos los de Dios. Si esa relación es unilateral o bilateral. Porque yo te aseguro que Dios sí conoce hasta el más mínimo detalle de ti, hasta el lunar que tienes en el dedo chiquito del pie. Pero tú de Dios, ¿qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto conoces cuáles son sus anhelos y deseos para ti, sus propósitos, su corazón? Entonces,
Dios no busca que solamente sepamos de Él. Él quiere una relación, pero no quiere una relación cualquiera. Él quiere una relación como la de un padre con un hijo. Y yo creo que no existe una relación más cercana. Yo que tengo la bendición de ser mamá, no existe una relación más grande que la que tú puedes tener con tu hijo. Porque es un amor completamente desinteresado. Es un amor que siempre va a buscar el bienestar de esa personita. Es un amor que siempre va a hacer lo que tenga que hacer porque esa persona llegue al propósito, a los planes que quieres que llegue. Y vas a dar los pasos para llegar a eso. Entonces, esa es la relación que Dios quiere contigo. Quiere escucharte, quiere caminar contigo, quiere ayudarte, quiere guiarte en tu día a día. No basta con saber que existe. Pero ¿cómo se construye una relación? Se construye hablando, escuchando y pasando tiempo juntos. Difícilmente voy a pasar a conocer a una persona si no me doy el tiempo de que platiquemos, de que nos vayamos a un café, de que yo le cuente mis cosas y ella o él me cuenten las suyas. Esa relación se va construyendo paso a paso. De la misma manera es con Dios. Y aquí quiero decirte que el cristianismo comienza con una relación, no con reglas. No con reglas. Es algo que justo mencioné el miércoles, en el sentido de que a veces pensamos que el cristianismo es una bola de mandamientos que hay que seguir y eso es ser cristiano. Es que la Biblia dice que no haga esto, que no haga esto, que no haga esto, que no haga esto, que no haga esto. Y limitamos a la relación de Dios a eso, y eso no es seguir a Cristo, eso no es seguir a Jesús, eso no es seguir a Dios. Lo que sí es lo siguiente: podemos ver a través de la Biblia un progreso del deseo de Dios de morar entre nosotros y establecer una relación íntima con nosotros. La Biblia nos relata cómo la presencia de Dios fue pasando de un lugar físico y externo a una morada interna, ¿no? Aquí voy a explicarlo un poquito. Antiguamente, para los que a lo mejor todavía no estudian el tabernáculo, Éxodo, Dios habitaba en un tabernáculo, ¿sí? Era una tienda de campaña, y esa tienda de campaña, en la parte de adentro había velos que no podía entrar nadie más que el sacerdote. Era el único que podía entrar a ese lugar. Y dentro de ese lugar del tabernáculo se dividía con una cortina el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo había una figura que se llamaba el arca del pacto, y en esa arca habitaba la presencia de Dios, literalmente, físicamente, pero solamente estaba en ese lugar, como algo externo, en esa tienda de campaña. Entonces, solamente el sacerdote podía entrar una vez al año a pedir por los pecados y por todo el pueblo. Y la presencia de Dios era tan fuerte que incluso si no estaba bien el sacerdote, si no estaba limpio, si no se había purificado antes de entrar, podía caer muerto ante la presencia de Dios, de lo fuerte que era entrar a ese lugar. Entonces ahí podemos ver a un Dios que, aunque presente, no estaba como disponible, vamos a decirlo así, para todos. Se necesitaba un intercesor, ¿no? Que era el sacerdote, que era la persona que hablaba por nosotros y pedía por nosotros. Y eran aparte, solamente eso, en algún momento lo estudiaremos más a fondo, pero de cierta tribu, los escogidos nada más. Entonces no era para cualquiera. ¿Dios respondía a su pueblo? Sí, a todo el pueblo, pero a través de solamente una persona, que era el único que podía tener el privilegio de ahí hablar, ¿no? Y escuchar la enseñanza de Dios. Entonces dice aquí, en Éxodo 25:8, Éxodo 25:8, dice: Dios mandó construir el tabernáculo para habitar en medio del pueblo de Israel. Era un lugar santo, inaccesible para la mayoría, simbolizando que Dios estaba presente, pero separado por la santidad de Él y el pecado del pueblo. O sea, no podían cohabitar por el pecado, ¿sí? Vemos más adelante en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesús, que entonces ahora pasa de ser esa presencia externa y central en el pueblo a una presencia encarnada, ahora en humanidad. En Juan 1:14 dice que Jesús tabernaculizó, es decir, hizo su morada entre nosotros, ¿sí?
Esa presencia del tabernáculo ahora caminaba junto a la gente, ahora estaba a un lado. Jesús se convirtió en un templo viviente y empezó a acercar a Dios, a la humanidad, de una manera física, de una manera más tangible y más personal. Entonces pasó de estar en un lugar externo a un lado de nosotros. ¿Sí? Esto quiere decir que dimos un pasito. De estar allá cerrado, ahora ya podíamos hablar aquí con Él, interactuar y caminar a nuestro lado. Se hizo más personal. Pero ¿qué pasa con los que no nos tocó vivir en esa época de Jesús y caminar al lado de Él y escucharlo de viva voz? Dijo, ¿verdad?, que nos iba a dejar algo mejor. No estén tristes, dijo, porque yo me voy, pero les dejo al Consolador. Entonces vemos en 1 Corintios 6:19, el apóstol Pablo nos enseña que ahora nuestros cuerpos son los templos del Espíritu Santo. Una vez que Jesús se va, ahora Dios habita en el interior de cada creyente a través de su Espíritu Santo, marcando de toda la historia el nivel más alto de cercanía y unión entre Dios y el hombre. De una tienda al lado y ahora dentro de nosotros. ¿Qué más cercano puede ser que estar en tu corazón? Y eso es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, pero ahora aquí. ¿Sí? Entonces, esta evolución y de esta presencia de Dios nos demuestra que Dios nunca ha querido ser un concepto lejano, un ídolo, un objeto en un templo, una piedra. No, Él quiere ser un Dios relacional contigo y conmigo. Un Dios que busca convivir íntimamente con cada persona, amándolo y guiándolo desde el interior. ¿Qué dice Primera de Juan 4:16? ¿Yo no me puedes leer? ¿O Oscar? Primera de Juan 4:16, no sé por qué no lo anoté, nomás puse el texto. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. Dios es amor. El que permanece en amor. El que permanece en amor. Dios permanece y Dios en él. En Dios permanece y Dios en él. Está súper bonito ese versículo. ¿Sí? O sea, es el resumen de lo que es. O sea, si entendemos el amor de Dios, entendemos que Él permanece en nosotros y por lo tanto, porque Él es amor y por lo tanto también nosotros amamos. No solo a Él, sino al resto de su creación que forman parte de Él. Entonces, quiero que ahorita ahí en tu cuadernito tú anotes, les voy a dar, aquí sí les voy a dar, ¿qué tiempo tengo? Sí, les voy a dar 4 minutos para una dinámica, ¿sí? La dinámica se llama Dios piensa en mí. Y quiero que pongan en qué área de su vida les gustaría que Dios se involucre directamente, así de me urge. Las opciones son familia, decisiones, sanidad, mi futuro, mi paz interior. Se los repito, familia, decisiones, sanidad, futuro o paz interior. Pueden ser todas, ¿verdad? ¿En qué área de tu vida te gustaría que Dios se involucre? Entonces, se llama Dios piensa en mí y vas a poner ahí, en las áreas que hayas anotado, de qué manera y cómo crees que Dios puede influir. Entonces, les voy a dar ahí 4 minutitos para eso. Bueno, eso que anotaron es para ustedes, no me lo tienen que compartir, es algo personal. Y bueno, estamos llegando como al cierre de esta parte, de que tenemos que Dios existe, Dios te creó, Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, Dios quiere caminar contigo. Y aquí tenemos algunos de los versículos bases en los que vimos para como reafirmar esto que estamos diciendo, donde en la palabra de Dios nos lo hace ver. Traía yo una historia que quería compartir en esta parte, pero bueno, tenemos aquí en la siguiente diapositiva,
como vimos según los versículos anteriores, la palabra de Dios es nuestra guía. En la palabra de Dios podemos encontrar parte de sus propósitos, parte de cómo nos creó, para qué nos creó, ¿sí? Bueno, esto es en la diapositiva, nada más. Voy a dejar de compartir. Ok, ya. Entonces, hoy yo lo que quiero invitarles es que durante la semana intenten 3 cosas. Ahora, aquí les voy a dejar tareas y es importante que las hagan porque van a estar hiladas como con el tema de la siguiente semana y así. Entonces, lo primero que van a hacer de tarea es hablar con Dios con palabras sencillas, como si fuera un amigo. Yo a veces les digo a los niños, imagínate que estás sentado ahí. Es más, ponle una silla si quieres, ¿no? A veces como que hacemos que la oración, el hablar con Dios se vuelva un acto como muy sublime, muy, no sé, como que te lo ponen en las películas que a fuerzas tienes que estar hincado y agachado, yo, Señor, grande y poderoso. Y si bien es cierto que Dios merece un respeto y en algún momento tú en tu corazón te nace humillarte y hincarte, no quiere decir que la oración tenga que ser así. No hay un ABC para hablar con Dios. Si tú tienes un amigo cercano, tú estás cómodo con esa persona. Tú te abres y no piensas lo que vas a decir. No piensas en, si le digo de esta manera me va a juzgar, entonces mejor lo maquillo. No, tú eres tú. O sea, tú te expresas y libremente dices lo que estás sintiendo. ¿Sabes qué? Me preocupa esto, me pasó esto. Así como hablarías con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con esa confianza, con esa soltura, con esas palabras simples, ¿no? Entonces, eso es lo primero, hablar con Dios con un lenguaje sencillo. 2, leer Jeremías 29:11. ¿Sí tienes una Biblia, Marina? ¿Sí? ¿Y si la sabes usar? Si no, ahora con el internet uno le pone Jeremías 29:11 y ya se acabó el problema, ¿verdad? Está bien. Ok, Jeremías 29:11. Lo van a leer. Y para la próxima semana me van a traer, si les surge, si no, pues no, una pregunta que tengan acerca de Dios. Si es que yo quiero saber por qué esto, ¿no? Entonces, estos últimos minutos los quiero dejar para si tienen dudas o alguna aportación, algún comentario que quieran hacer de esto que vimos. Ujú. Yo sí, porque antes Dios solo, o sea, si estaban purificados o puros, los aceptaba y si no, no eran como dignos, los padres que entraban a la taber, ¿Al tabernáculo. tabernáculo? Al tabernáculo. Ajá. Ok. Vamos a suponer, ¿has visto este experimento de cuando tienes un vaso como lleno de agua y tú le pones aceite y ¡pum! ¿Se separan? ¿Sí? Que hay como una separación. Ok. La palabra de Dios dice que qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas. ¿Sí? Dios es tan santo, es una santidad que no te puedes imaginar y es que cuando hay algo, pecado en este caso específicamente, choca, o sea, el espíritu lo bota, digamos, así como el agua con el aceite. Es como cuando tú eres alérgico a algo y entonces hay una reacción inmediata. No es que en el corazón de Dios esté, yo te voy a desechar, no me gustas, tienes que ser así, pero también es este plan perfecto de mostrarnos. Ahora tendría que regresarme a la creación. Dios nos creó sin pecado. Realmente el hombre fue el que se contaminó al decidir pecar desobedeciendo y eso rompió esa comunión y eso nos separó de él. Entonces, al nosotros romper nuestra naturaleza primera, que fue en la que estábamos bien, y por eso dice la palabra que Adán y Eva se paseaban ahí en el jardín sin ningún problema y tenían una relación directa con Dios. Ellos hablaban directamente con Dios. ¿Qué pasa cuando pecan? Y Adán le dice, es que me di cuenta que estaba desnudo y me dio pena.
Y él le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Sus ojos fueron abiertos al pecado. Y al ser eso, entonces se rompe la relación con Dios. Entonces, no es que Dios quisiera desecharlos, es que ya hay una condición pecaminosa que nos separa de Él y Él no puede habitar con eso. Necesitamos, por eso la palabra constantemente nos invita a arrepentirnos para acercarnos a Dios. No puedes estar bien con Él cuando no estás buscando la santidad. Perfectos jamás vamos a ser, es un proceso. Pero Él ahora mira a través de la sangre de Jesús. Por eso es lo que te decía el miércoles, que necesitábamos algo que nos ayudara a poder tener ese acercamiento, porque si no, no había manera. O sea, estamos constantemente pecando hasta en pensamiento, ¿sabes? Entonces nuestra naturaleza ahorita ya es pecaminosa. Un bebé, tú no le enseñas a hacer lo malo. Le tienes que enseñar a hacer lo bueno. Los niños te empiezan a pegar, te dicen, no, mío. Eso ya lo traen. O sea, ya traemos naturaleza caída. No estoy diciendo que un bebé se vaya a ir al infierno, ¿eh? O sea, eso es un extremo, porque no tiene una conciencia, pero es la naturaleza. O sea, naturalmente es más fácil que tengamos tendencia a pecar que a hacer lo bueno. Simplemente un niño en la influencia, tú le dices, es que júntate con los que te hacen bien, y es más fácil juntarte con el que te lleva a hacer travesuras. Y que ellos influyan en ti, a que tú influyas en ellos, de no, niños, eso no está bien, no. Es más fácil que tú le hagas caso al sí, vamos a agarrar el dulce, ¿no? Entonces, desde pequeños, nuestra naturaleza nos inclina a eso, y eso nos separa de Dios. Entonces, necesitaba haber un ritual, y la persona elegida era de una tribu de levitas que se santificaban y se apartaban todo el año y se preparaban para ese momento. Entonces, a veces no estaban en condiciones y así entraban. Y pues, ya lo veremos. En algún momento el tabernáculo es un tema muy extenso, muy profundo y que hay que estudiarlo muy despacio. Pero así como a grandes rasgos, eso es lo que se me ocurre decirte para simplificarlo. Espero que haya quedado claro. ¿Sí? Sí, mucho más. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Espero que no se me corte. No, me quedan 3 minutos y medio. De la versión gratuita de Zoom. Sí, Jonathan quiere aportar algo. Más rápido. El tabernáculo fue la forma en que Dios se hizo accesible sin deshacer la ruptura provocada por el pecado. El pecado hizo que nos separáramos de Dios. Entonces no restauró el cielo en la tierra, sino que abrió una ventana por la separación que había. Dios estaba presente, pero mediado por los sacerdotes, ¿no? La santidad tenía parámetros horarios, etcétera, pero el mensaje de Dios era, Dios no se ha ido, la cosa sigue parcial. Aquí lo importante de eso es que con Jesús, que es el tabernáculo real, eso es la parte de que un horario, una persona se rompe, ya no es una tienda, sino es una persona, que es Jesús, y Él está accesible para todos, no solo para algunos. ¿Sí escuchaste bien, verdad? Sí, porque abriste tu micro, ¿verdad? Sí. ¿No? Pues sí te oyó. Sí te oyó bien. Ok, de todas maneras, todo eso lo vamos a anotar y lo vamos a estar compartiendo para que les quede ahí el escrito. Y ahí en el grupo también, oigan, no quedó claro esto y se los escribimos. ¿Sí? ¿Tú, Oscar, algo? ¿Todo bien? Ok, entonces, para terminar voy a hacer una oración guiada, que pues igual ahí tú en tu lugar puedes cerrar tus ojos y escucharla. Dios, esta mañana entiendo que tú existes. Entiendo que me creaste con amor y que tienes un plan para mi vida. Quiero conocerte más, quiero abrirte mi corazón, pedirte que me guíes y me acompañes en este nuevo camino para poder encontrar el propósito que tú tienes para mí y para mi vida. En el nombre de Jesús, amén.